Y nosotros también llorando. Y si es mentira lo que está pasando. Terminaron juntos, pero es mentira, es un actor, ella es una actriz, y en verdad ni se quieren. Eso siempre digo. Es mentira en realidad. Pero nosotros lloramos. ¿Por qué? Porque fue un artista que cautivó nuestras emociones, ¿no? Y que inclusive nos hizo llorar. Inclusive a veces nos hace terminar con coraje. No, ¿cómo que terminó así esto? Y si es mentira, es todo mentira. Es una artistada, ¿no? Y el pensamiento es igual. A veces nos hace creer cosas a nosotros que no son. Para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es real, ¿no? Y nos hace ver las cosas como son en verdad. Por eso que hoy nosotros vamos a compartir esto para que nosotros veamos las cosas como son en realidad en el reino de Dios, ¿no? Yo voy a hacerles una pregunta, no hace falta que me la contesten, pero sí es para que la piensen, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Les voy a hacer una pregunta y no se la hago con intención de ofenderlos, sino que la intención, espero que puedan comprender la intención, que es que podamos aprender la palabra de Dios, ¿no? Sí, así es. Así que bueno, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿No? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esta: ¿ustedes tienen un pastor? No quiero que me respondan, solamente quiero que lo piensen. Solamente quiero que piensen esta pregunta y que se la hagan a sí mismos. Y yo sé que cualquiera puede decir ahora, decirme, sí, yo tengo un pastor, mi pastor es el pastor tal, ¿no? Enseguida uno puede llegar a responder, ¿no? Porque está seguro de lo que uno dice. Pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios lo que es tener un pastor. Cuando una persona puede decir, yo tengo un pastor, en realidad yo tengo un pastor. Mi pastor es el pastor Fabián, por ejemplo, los hermanos que están conmigo. Yo asisto a la iglesia El Camino del Señor y el pastor Fabián es mi pastor, ¿no? Puede decirlo algún hermano que congrega en donde estamos nosotros. Pero nosotros tenemos que sacarnos la idea de que cuando nosotros asistimos a una iglesia, ¿no? Una persona piensa que desde que el momento en que asiste a la iglesia ya tiene un pastor. No, yo voy a la iglesia El Camino del Señor, que está allá en la colonia Genaro Vázquez, y tengo mi pastor, que es el pastor de ahí. Ese es mi pastor. Que una persona asista a una iglesia no quiere decir que esa persona tenga un pastor. Sí, está bien, va a una iglesia, pero eso no quiere decir que esa persona tenga un pastor. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuando una persona tiene un pastor? ¿O cómo yo me doy cuenta que yo tengo un pastor? Bueno, vamos a leer lo que leímos recién. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, ¿no? Acá dice, ¿no? Está diciendo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Le está diciendo, yo soy el pastor, ¿no? Yo soy la puerta, y las ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? ¿Quiénes son entonces los que siguen al pastor? ¿Las ovejas? No. Pero recién leímos. Vamos a leer más atentamente. Dice, en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias. Así que, ¿quiénes son las ovejas que siguen al pastor? Las propias. Quiere decir que el pastor tiene sus propias ovejas. ¿Y cuáles son las propias? Las que oyen su voz y le siguen, ¿no? Si nosotros leemos San Juan capítulo 10, vamos a ver cómo el Señor dice, yo tengo que ir a buscar ovejas en otros rediles, ¿no? Y los rediles eran un lugar así como este lugar, lleno de piedras. Nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Tabicones.
tabicones, un lugar de refugio del viento, ¿no? Donde había agua, ¿no? Donde se podían refugiar, pero había algo en ese lugar. No iba solamente un pastor con ovejas, todos los pastores iban a ese lugar porque era un refugio, eso era un redil. Hay una diferencia entre el redil y el rebaño, ¿no? Y todos los pastores llevaban a las ovejas al redil, los metían todos los pastores ahí en ese redil donde había un refugio entre piedras y donde había agua. Pero ¿saben qué pasaba? Lo que Jesús dijo. Por eso que la gente que escuchaba acá sabía bien lo que Jesús estaba diciendo. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quería decir que el pastor se paraba en la puerta del redil y llamaba a sus ovejas. Y solamente salían las que eran de él. ¿Y las demás? Se quedaban ahí. ¿Por qué? Porque ellas conocían la voz de su pastor. ¿Que no eran ovejas las demás? Sí, eran ovejas. Pero no eran ovejas de ese pastor. Amén. Entonces, si nosotros vemos que hay ovejas que son propias, por conclusión también hay ovejas que son ajenas. En un redil, si acá dice que hay ovejas que son propias, como conclusión podemos sacar también la cuenta de que hay ovejas que no son propias, son ajenas. ¿Y cómo yo diferencio las ovejas que son ajenas de las que son propias? Y porque las propias oyen la voz del pastor y le siguen. Y le siguen. Amén. Amén. Y nosotros seguimos leyendo, ¿no? Seguimos leyendo y vemos que él dice, yo soy la puerta, ¿no? El que viene a mí entrará y saldrá y hallará pasto. Lo que dicen los versículos que siguen. Y nosotros literalmente podemos ver que el pastor de una iglesia, él es la puerta. Literalmente así, con ejemplos sencillos, nosotros nos podemos dar cuenta. Imagínense que viene, no sé, el hermano Fabián, ¿no? Y le dice al hermano, no sé, a la hermana Cruz, ¿sabe qué, hermana? Me gustaría cantar una canción en el culto y tengo una canción tan linda, una alabanza que vamos a hacer que todos los hermanos canten. Y la hermana, ¿qué me va a decir la hermana Cruz? Bueno, sí, pastor, no hay problema, usted vaya y cante y súbase al púlpito y cante. No va a decir eso. ¿Qué va a decir? Vamos a consultar con el pastor. Si el pastor dice que sí, entonces lo vamos a hacer. Porque el pastor es el que admite, el que deja entrar, el que deja que se hagan las cosas o las que no se hagan. Él es el que admite, él es el que tiene el derecho de admisión de poder conducir, ¿no? Y poder permitir las cosas que pueden ocurrir en una iglesia, en un rebaño. Entonces él es la puerta, ¿no? El pastor es la puerta. Si nosotros leemos otros pasajes más, en el versículo 11, por ejemplo, dice, yo soy el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que así es el buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Entonces, cualquier hermano puede pararse y decir, sí, yo tengo un pastor. Mi pastor es el Señor Jesús. Así que yo hago yo no me sujeto a ningún hombre. Mi pastor es el Señor Jesús. ¿Qué hacemos, mis hermanos? Yo solamente me dejo guiar por Jesús. Yo no me dejo guiar por ningún hombre. Para mí, mi pastor es Jesús. Jesús es el buen pastor. Nosotros lo conocemos a Él como el príncipe de los pastores, dice la Biblia, ¿no? Él es el pastor de los pastores. Y Él está estableciendo acá cómo son las leyes del reino de Dios. Tanto Él con sus pastores, que son sus ovejas, y tanto en cualquier iglesia. Este es el patrón, ¿no? El patrón quiere decir el ejemplo a seguir. Así como Jesús dice que tiene que ser en estos pasajes, es como debe ser en cada iglesia en particular. Como decía un hermano, en cada célula del cuerpo de Cristo, en cada parte del cuerpo de Cristo, en cada iglesia establecida por Dios, donde hay un pastor establecido por Dios, estas reglas se tienen que cumplir. ¿Y cuáles son las reglas? Que las ovejas tienen que oír la voz del pastor y lo tienen que seguir. Amén. Así que, ¿por qué vemos que esta regla es tan importante? Porque es la manera que Dios estableció. Dios estableció estas cosas así, que haya una autoridad establecida por Dios en la iglesia. Las cosas
que nosotros vemos, que Dios las estableció, nosotros tenemos que respetarlas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder respetar las cosas que no se ven. Si yo tengo una mala relación con mi pastor, seguro que voy a tener una mala relación con Dios, seguro. Es seguro, eso es así. Porque Dios se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Él se hace claramente visible, Él muestra que hay un pastor y que todos debemos conducirnos, así como nos conducimos con nuestro pastor, nos tenemos que conducir con el Señor. El que no aprende a obedecer a su pastor, nunca va a obedecer al Señor. Primeramente hay que saber oír la voz del pastor. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de un profeta que se llamaba Samuel. El profeta Samuel, dice la Biblia que él no dejó caer ninguna palabra en tierra de lo que Dios le hablaba, ¿no? Era un profeta que Dios le hablaba directamente a él y que las palabras que Dios le hablaba, dice la Biblia que él no dejaba caer ninguna palabra en tierra. Quiere decir que toda la palabra de Dios caía en su corazón y él obedecía lo que Dios le decía. ¿Cómo hizo Samuel para ser así? Ojalá que nosotros pudiéramos ser así, ¿no? Todo lo que Dios nos dice, que no me lo olvide yo, sino que todo lo que Dios me dice caiga en mi corazón. ¿Sabe qué? Samuel tuvo un pastor. El pastor de él se llamaba Elí. Y él se crió al lado de su pastor, creció al lado de su pastor. Y trabajó con su pastor. ¿Y saben qué pasó una noche? Dice que Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel. Dios directamente, la primera vez que Dios le hablaba directamente a Samuel. Samuel recibía órdenes solamente de su pastor, el sacerdote Elí. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué le pasó a Samuel? Samuel se confundió. Samuel se confundió, pensó que cuando Dios le hablaba, él pensó que la voz que le habló era la voz de su pastor, la voz de Elí. Entonces Samuel se levantó y fue al lado de su pastor que estaba durmiendo cerca de él y le dijo: Elí, Elí, ¿qué necesitas? ¿Me llamaste? Y Elí lo mira y le dice: no, yo no te llamé, anda a dormir, yo no te llamé. Entonces Samuel se fue a dormir otra vez. Otra vez el Señor le habló, otra vez Dios le habló. Y le dijo: Samuel. Y Samuel otra vez se confundió. Otra vez se confundió la voz de Dios con la voz de su pastor. Él pensó que era su pastor el que le hablaba. ¿Saben qué hizo? Otra vez fue y lo despertó su pastor. Elí, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Y la Biblia dice que 3 veces pasó esto. 3 veces se confundió la voz de Dios con la voz de su pastor. Dios le hablaba y él pensaba que era su pastor. Otra vez lo fue a despertar el pastor. ¿Sabe qué le dijo el pastor? Cuando escuches esa voz, lo que tenés que hacer es decirle al Señor: heme aquí, habla que tu siervo oye. Así es, amén. ¿Y cómo hizo Samuel? ¿Cómo hizo Samuel para aprender a oír la voz de Dios? ¿Quién le enseñó? ¿Saben quién le enseñó a Samuel a oír la voz de Dios? Su pastor le enseñó. No la aprendió solo. Por eso que es importante aprender a oír la voz de nuestro pastor, porque sí es como vamos a aprender a oír la voz de Dios. Es importante tener un pastor. Es importante, ¿por qué? Porque yo quiero ser conducido por Cristo, yo quiero ser conducido por Dios, que Dios me conduzca en todo lugar. Lamentablemente, yo no puedo estar con mi pastor todo el tiempo al lado. Lamentablemente, ojalá yo tuviera a mi pastor siempre al lado y decir: pastor, ¿qué hago? ¿Usted qué dice? ¿Me ora? ¿Me dice? ¿Qué hace? Ojalá fuera así, pero no es así. ¿Saben qué? Hay situaciones en las que hay que aprender a oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para salir aprobado. Pero si yo no aprendí a oír la voz de mi pastor, menos voy a aprender a oír la voz de Dios. Imposible. No es posible. No es posible. Los niños, la Biblia dice que los niños en Cristo, ¿no? La Biblia habla de los niños, dice: el niño en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque tiene que ser llevado por tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo establecido por el Padre. Los niños son así. ¿Vieron cómo son los niños? A los niños los llevan hacia un lugar, le dicen: espera acá, vamos a cruzar la calle. Lo agarran de la mano: ahora sí te suelto.
pasá, ahora podés ir, ahora podés venir. ¿Quién los lleva a los niños? Los tutores, que son los padres, o la gente mayor. ¿Hasta cuándo? Y hasta que crezcan. ¿Quién es el que da el ok? Cuando ya un niño que creció puede empezar a hacer su propia vida. Y tiene que ser el padre. Escúcheme, si usted tiene una hija de 12 años, de 12, 11 años, y viene un muchacho también de 12 años y dice, vengo a pedirle la mano de su hija porque me quiero casar con ella. ¿Usted qué le va a decir? No, no es el tiempo. No es el tiempo. ¿Quién marca el tiempo? El padre, la madre, los tutores. No es el tiempo para que pueda manejarse solo. ¿Quién marca el tiempo entonces? Acá dice la Biblia, dice que los niños deben ser llevados por tutores y curadores hasta el tiempo establecido por el padre. Así que yo no lo puedo decidir eso. Ningún hermano puede decidir y decir, yo ya tengo la suficiente madurez para poder empezar a decidir solo. En el Señor, ¿no? Decidir solo. Yo ya puedo decidir solo, si quiero me voy a la iglesia solo, si quiero esto solo, si quiero... Yo lo puedo hacer solo. A mí Dios me habló. Parece que nadie puede llegar a decir eso. Pero sin embargo nosotros tenemos que ver quién es el que marca el tiempo. El tutor. En este caso nosotros tenemos un pastor, el pastor. En algún momento el pastor me va a decir, andá tranquilo y decidí vos. Así decimos los argentinos. Y decide tú. Yo quedo tranquilo que lo que tú decidas va a estar bien. ¿Saben lo que quiere decir eso? Estoy madurando. Si mi pastor me dio la veña, me dio el ok y me dijo, lo que tú digas y lo que tú hagas, yo voy a estar tranquilo, está bien, andá, que Dios te guíe, quiere decir que estoy madurando. Pero ¿saben quién lo dijo? El pastor lo dijo. El pastor, ¿me entienden? Entonces, la Biblia dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén. Conocen su voz. Esa es la importancia, ¿no? Aprender a conocer la voz. La voz no es que simplemente yo agarro, le escucho la voz y obedezco y nada más. ¿Cómo se aprende a oír la voz? Por medio de la práctica. Por medio de la práctica. La voz se aprende a oír cuando el pastor me dice, vamos a ir a ayudar a la hermana Juanita. Bueno, vamos todos a ayudar a la hermana Juanita. Vos traes unos tacos, amén, pastor. Vos traes agua y tú traes otra cosa. Pan, tortillas. Y tú traes tortillas. Sí, pastor, amén. Yo voy a traer tortillas y yo estoy obedeciendo, estoy aprendiendo a obedecer. Pero pastor, con una tortilla aprendiendo a obedecer. Amén, con una tortilla estoy aprendiendo a obedecer. Mañana me va a decir, tú tienes que traer otra cosa que quizás es más importante. Mañana vamos a hacer un templo nuevo. Tú tienes que traer una lámina, tú tienes que traer otra lámina. Está un poco más caro, pastor. Está un poco más caro, pero mi pastor me enseñó a colaborar para la obra. Yo sé quién me está diciendo a mí que compre una lámina. No me lo está diciendo el presidente del municipio, me lo está diciendo mi pastor. No me lo está diciendo un vecino de acá a la vuelta. Me lo está diciendo mi pastor. Si mi pastor me dice que yo puedo, yo lo voy a hacer. Porque él me está enseñando a colaborar. Me está enseñando a ser dadivoso. Me está enseñando a ser como Cristo. La persona que siempre da es como Cristo. Cristo nos dio su espíritu, nos dio su amor, nos dio su vida, nos da su palabra, nos da sanidad, nos da fortaleza. Siempre nos da Cristo. Sí. Y hay hermanos que dicen, pastor, siempre tengo que dar. Y sí, así te pareces a Cristo. Si siempre das, te vas a parecer a Cristo. Gloria a Dios, porque hay hermanos que se quejan. Siempre tengo que dar yo. Amén, gloria a Dios. Porque el que siempre da se parece a Cristo. Y ese es el plan de Dios. Que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo vamos a ser conformados a la imagen de Cristo? ¿Con una barba larga? ¿Con una túnica? No. Con su carácter. Con su carácter. Y Cristo es dadivoso.
Así que yo me voy a parecer a Cristo siendo dadivoso. Hermano, tenés que perdonar. Sí, pastor, pero me hizo esto, pero yo te voy a decir algo. Vos lo que tenés que hacer es perdonar. No, pero siempre me la hacen a mí. Y bueno, pero tenés que perdonar. Pero yo no quiero perdonar, porque tengo coraje. No te vas a parecer a Cristo. Pero es un gran problema, porque si hay algo por lo que Cristo se destaca es porque nos perdonó. Si hay algo por lo que Cristo es famoso es porque perdonó nuestros pecados. El que no perdona nunca se va a parecer a Cristo, nunca. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Y yo vendré y me tomaré a mí mismo, dice. ¿Por qué dice eso? Voy a tomar muchos Cristos. No, voy a tomar a mi cuerpo, a muchas personas que se parecen a mí, que alcanzaron mi imagen. Vendré y me tomaré a mí mismo. Tomaré gente que cuando los miran se confunden con Cristo, porque perdonan, porque dan, porque yo doy y perdono, va a decir Cristo. ¿Será que Cristo va a tomar a alguien cuando venga a tomar a su iglesia, va a tomar a alguien rencoroso? ¿Será que cuando Cristo venga y diga, me tomaré a mí mismo, este mezquino? No lo va a agarrar. ¿Saben por qué? Porque no se parece a Cristo. Él dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Si no me equivoco, dice, tomaré de mí mismo. Dice. Entonces, la importancia que es oír la voz de mi pastor y aprender a oírla y empezar a confiar en la voz de mi pastor. ¿No? La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Está hablando de la relación que tiene que haber entre un pastor y una oveja. Esa relación es universal en toda iglesia establecida por Dios. Tiene que haber esa relación. Si no existe esa relación entre la oveja y el pastor, él no es el pastor de esa oveja y esa oveja no es oveja de ese pastor. Supongamos, yo le digo algo que yo vengo de una iglesia donde era un pueblo grande, donde había muchos hermanos, ¿no? No muchos, pero eran bastantes. Y hubo problemas, ¿no? Y el pastor nos dijo, hermanos, sobre todo se lo digo a los hermanos varones, ministros, nos reunió ahí. Les quiero pedir algo, hay problemas en la iglesia, problemas serios, hay problemas de adulterio. Les quiero pedir un favor a los hermanos, borren de sus teléfonos, de sus agendas, todos los nombres de las hermanas que tengan en sus agendas, bórrenlo. Pero eso no está escrito en la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que yo tengo que no puedo tener teléfono de hermanas? Y yo era en ese tiempo era el copastor de esa iglesia. Y yo me movía, hermana, usted tiene que venir. La llamaba, hermana, le marco, quiero decirle esto, tiene que venir, vamos a limpiar, el movimiento de la iglesia. Y de repente no puedo tener el teléfono de ninguna hermana. Así que tuve que agarrar a mi esposa, así, llamar a vos, avisarle vos. No está escrito en la Biblia, pero fue un consejo de mi pastor. Porque él está pensando en mi bien. Porque se dio cuenta que hubo problemas por causa del teléfono. Que trae tantos problemas y cada vez trae más problemas. ¿No? Yo creo que alguien que es bien de Dios, alguien que es de Dios, puede tener un teléfono y administrarlo, ¿no? Porque depende del corazón del que administra, no depende del teléfono, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a tirar todos nuestros teléfonos, pero sin embargo él me dio ese consejo y nos dio ese consejo a muchos, y los que siguieron ese consejo fueron guardados del peligro. Fueron guardados del peligro. Pero no dice la Biblia en ningún lugar que ningún hermano varón puede tener el teléfono de una hermana mujer. ¿Dónde dice la Biblia, pastor? Cualquiera se puede parar y decirle eso, pero fue el consejo del pastor. Fue la voz de mando. Fue la voz que me dijo a mí, que me enseñó a orar por los alimentos. Fue la voz que me enseñó a hablar con el Señor cuando yo no sabía hablar con el Señor. Fue la voz que me enseñó a leer la Biblia.
Fue la voz que me enseñó a mí a dar. Fue la voz que a mí me enseñó a perdonar. Fue esa voz que de repente me dice, sacá los teléfonos, los números telefónicos de tu agenda. Esa misma voz me dio ese consejo. Pero cualquiera puede oír otra voz. Cualquiera puede ir otra vez y decir, no, yo soy maduro. Yo soy maduro, yo voy a seguir teniendo los números de teléfono porque yo me considero una persona madura. Yo no ando jugando al evangelio. Yo soy maduro, así que yo voy a seguir teniendo el número de las hermanas. ¿Qué pasa con ese hermano que hace eso, por ejemplo? ¿Ese hermano es del diablo? Yo pienso que no. No es del diablo. Lo único que sí, seguro, no es oveja de ese pastor. Si no puede obedecer la voz de su pastor, quiere decir que no es oveja de ese pastor. Sencillo. Que se va a ir al infierno del diablo, no es del diablo. Lo que pasa es que no es una oveja propia. ¿Saben qué es? Una oveja ajena. Simplemente eso. Es una oveja ajena. Tiene otro pastor. Ese pastor que le dio esa orden no es su pastor. Sencillo. No se va a ir a condenación eterna, nada. Simplemente no es ese hermano, no es su pastor. O esa oveja no es oveja de ese pastor. Sencillo. Amén. Entonces, fíjense lo que yo les digo. Vamos a hacer la pregunta otra vez. Vamos a hacer de vuelta la pregunta ya con un poco de este conocimiento, ¿no? De lo que venimos hablando de la palabra de Dios. Volvemos a hacer la pregunta. Yo quiero que la piensen, nada más. No me contesten. No, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen un pastor? No sea cosa que pase como los fariseos, ¿no? Si decimos que sí, el pastor va a decir, ¿y por qué no me decís? Y si decimos que no, el pastor nos va a decir, ¿y qué hacen acá? Pero eso se lo tienen que contestar ustedes en su corazón. ¿Ustedes tienen un pastor? Entonces, nosotros vemos, ¿no? Hemos visto, ya hemos establecido, ¿no? Por la palabra de Dios, que el pastor, ¿no? Hace oír su voz, que el pastor se para en el redil, que no es lo mismo un redil que un rebaño. El redil es cuando están todos juntos, pero el rebaño es cuando salen del redil. El rebaño no es un lugar físico. El rebaño es el lugar en donde las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Están en cualquier lugar. Salieron del redil. Están en delicados pastos, están junto a las aguas, están en donde están. Ellos son ovejas de un pastor. ¿Por qué son un rebaño? Porque oyen la voz de su pastor y lo siguen. Así que para yo decir, yo soy oveja del rebaño, tengo que tener un pastor y tengo que seguirlo. O si no, simplemente soy oveja de un redil. Y ya está. Amén. Entonces, hay una gran diferencia entre el redil y el rebaño. Amén. Estas cosas a nosotros nos van a ejercitar, ¿no? Nos van a ejercitar en nuestro oído. Nos van a ejercitar en nuestra obediencia al Señor. Nos van a ejercitar en el crecimiento, en el camino del Señor. Y nos va a traer una gran ventaja. Porque esta voz, yo estuve en el ejército un tiempo, y a esta voz, cuando una persona habla y le obedece, cuando una persona tiene una voz que esa persona habla, y esa voz entra en el corazón de otra persona y esa persona le obedece, ¿sabe cómo se dice en el ejército? Que esa persona tiene voz de mando, porque lo que él habla se obedece. ¿Vieron cómo es en el ejército? Está un sargento y dice, adelante, y todos, adelante, ¿no? Apunten, todos apunten. Tiene voz de mando, porque él solamente habla y le obedece. Y nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que ejercitar nuestro oído, ¿no? Nuestro oído espiritual, ¿no? Para que nosotros podamos oír esa voz de mando. Es importante oír esa voz de mando. Sí. Yo le cuento un poquito de mi experiencia. Cuando yo entré en el ejército, era una persona, los primeros días, era una persona civil
vestida de soldado, ¿no? Era una persona de las personas normales, pero solamente vestida de soldado. Con mi gorra, mi camisa verde, mi pantalón verde, mis botas negras, ¿no? Ahí. Pero estaba vestido de soldado, pero todavía no era un soldado. ¿Qué pasó? Vino un sargento y me dijo: venga, soldado Fabián, se tiene que acostar, se tiene que levantar, tiene que ir al baño, a lavarse la cara, peinarse, afeitarse, vamos afuera, hay que ir a comer. Esa persona me empezó a decir, a dar órdenes pequeñas de cosas sencillas, y me empezó a llevar y a traer, y a llevar y a traer, de un lado para el otro. Agarro su fusil, su escopeta, empecé a tirar, todas esas cosas sencillas. Todo lo que yo hacía era porque alguien me lo ordenaba. Pero había un momento en donde esa voz de mando se probaba. ¿Cómo se probaba? Nos paraban a todos firmes en una fila así, ¿no? Como un pelotón, nos parábamos todos, y el sargento, que era mi sargento, el que me ordenaba a mí, se paraba atrás mío, se paraba atrás de todos nosotros, y nos daba una orden, nos decía: avancen. Pero a veces pasaba que nos reunían a todos y nos paraban de la misma forma, y había otro sargento, que no era el que nos daba las órdenes a nosotros, otro sargento, que decía lo mismo, decía: avancen. Pero nosotros no avanzábamos. ¿Sabe por qué? Porque no era la voz de mando, no era el que nos enseñó todas esas cosas pequeñas. Nosotros la conocíamos, esa voz. Esa era otra voz, era la voz de un extraño. Como dice acá la Biblia, que al extraño no siguieron porque no conocían su voz. Ellos conocen la voz de su pastor. ¿Saben lo que quiere hacer la voz del extraño? Nos quiere ridiculizar. ¿Saben lo que pasaba con uno de los soldados que avanzaba cuando hablaba un extraño, que no era la voz de mando? Y ese después tenía que ir a cortar el pasto, después tenía que lavar los baños, después tenía que hacer todas las cosas, ridiculizaba. Todos se reían de él. ¿Por qué? Porque no conocía la voz de mando. ¿Cómo no vas a conocer la voz del que te levantó, que te acostó, te dio de comer, te dijo que te ate las botas? Ese, todo el día lo escuchamos y bueno, no sabe quién es. Y cuando la voz de ese extraño decía avancen, y ese otro avanzaba, todos se reían. Porque la voz del extraño lo único que quiere hacer es ridiculizarnos. Y está la voz del Señor. Está la voz de nuestro pastor. Y después está otra voz. La voz de los que opinan. Está la voz de nuestros pensamientos, del que hablamos hoy, del artista ese, que te forma escenas que no son. No, lo que pasa es que a mí el pastor no me quiere. Siempre me manda a mí. Como que tiene bronca conmigo. No, el pastor no me visita porque no me quiere. Son voces. Voces que nosotros escuchamos que no son la voz de mando, es la voz del razonamiento, la voz del pensamiento que nos hace creer cosas y hasta inclusive nos hace llorar, como hablábamos hoy. Y lloramos y nada que ver. ¿Saben por qué? Porque oímos otra voz y no oímos la voz de nuestro pastor. Amén. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Amén. Entonces, sigamos un poco más. Vamos a leer en el versículo 19. Acá sigue hablando de lo mismo. Es el mismo contexto. Dice así, en el versículo 19, en el capítulo 10, dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Miren las opiniones, las voces de uno, las voces de otro. Uno decía que Jesús tenía demonios, eran otras voces. Pero él decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y otro decía: no, este es de Dios. Y otro decía: no, este no es de Dios. ¿Vieron que a veces hay opiniones? Sí. A veces ocurren opiniones. Está la voz de mando que dice: vamos a hacer esto, hermano.
No, yo no estoy de acuerdo. Y si hacemos una votación, vamos a hacer una votación. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que el pastor dice. Mejor hagamos una votación y bueno, y si todos estamos de acuerdo, lo hacemos. No. Nosotros tenemos que creer que si el que está delante de nosotros sabemos que es de Dios, ya está. De lo demás, olvídense. Es de Dios. Listo, vamos a confiar. Miremos la palabra de Dios. Mientras no nos lleve en contra de la voluntad de Dios, vamos hacia adelante. Amén. Entonces, dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Miren lo que dice en el versículo 16. No, en el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Quiénes lo conocen? Las mías. Las propias lo conocen. Esta palabra conocer, ¿no? También la encontramos en otros pasajes donde se paran delante de Jesús y Jesús empieza a separar, ¿no?, a las ovejas para un lado y las ovejas para el otro. Y algunas van y le dicen: pero Señor, si nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros hicimos milagros. Vieron que está esa parte en la Biblia que dice que Jesucristo dice: por cuanto le diste a uno de estos, mi pequeño, a mí me lo hiciste. Porque cuando estuve desnudo me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, ¿no? Y todas esas cosas. Y algunos le van a decir: pero Señor, ¿cuándo lo hicimos? Y el Señor le va a decir: por cuanto lo hiciste a esto, uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Pero sigue el relato, ¿no? Y a los que el Señor desaprueba, Él les dice algo. Le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, le dice. Y ellos le decían: pero Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús le va a decir: no los conozco. ¿Pero cómo que no lo conoce? Si Él sabe, ¿cómo? Jesús conoce a todo el mundo. ¿Que no lo conoce? ¿Nunca lo vio? Esta palabra conocer, esta palabra conozco en estos versículos, es la palabra griega, ginosco, que quiere decir una relación de aprobación. Quiere decir el conocimiento por medio de una relación de aprobación. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo? Le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca aprobé lo que ustedes hicieron. Yo sé quiénes son ustedes, pero nunca aprobé lo que ustedes hicieron. No los conozco. La Biblia dice: conoce el Señor a los que son suyos. Quiere decir que los aprueba. Teniendo este sello, dice: conoce el Señor a los que son suyos. Quiere decir que Él los aprueba. La Biblia dice: el que ama a Dios es conocido por Él. Es la misma palabra. El que ama a Dios, Dios lo aprueba. Quiere decir, tiene una relación que Dios aprueba. ¿Me entiendes? El Señor Jesús dijo: el que me ama, mis palabras guardará. En esto van a mostrar que me aman, en que guardan mis mandamientos. ¿Vieron? Los que aman al Señor, los que le conocen, guardan sus mandamientos, le aman al Señor, le conocen al Señor. Y el Señor los conoce, quiere decir que el Señor los aprueba. El Señor aprueba lo que están haciendo. Yo le hago una pregunta. Dice que cuando una persona, acá dice la Biblia, por lo que hemos leído, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas. Está diciendo: yo apruebo lo que ellos hacen. Yo tengo una relación de aprobación con ellas. Lo que ellas hacen, yo lo apruebo. Ustedes, le hago la pregunta otra vez: ¿tienen un pastor? Porque la Biblia dice que el pastor aprueba lo que las ovejas hacen. ¿Su pastor aprueba lo que usted hace?
lo que usted está haciendo, Él lo aprueba, Él le dijo, amén, está bien, hermano, seguí con eso, hermana, seguí con eso. O está haciendo lo que le dijo exactamente que no tenía que hacer. ¿Vieron que hay hermanos que hacen exacta y justamente y perfectamente lo que el pastor le dijo que no haga? A mí me pasó una vez. Estaba yo ahí esperando al pastor, el pastor me dice, espérame ahí, no te vayas. A ver, pastor, me senté. Estaba hablando con otro pastor y yo estaba, pasó una hora. Me voy, pastor, no, espérame ahí, no te vayas. 2 horas. Bendito Dios. Me dice el pastor, pastor, me tengo que ir, le digo. No, espérame ahí, no te vayas. Espérame. Pasó un ratito, pastor, me voy. Me voy porque tengo cosas que hacer. Bueno, ¿te querés? Andate. Me fui. Me subí a un techo y me caí de un techo. Me enyesaron todo. ¿A quién llamé por teléfono para que me venga a rescatar? ¿A quién lo marqué? ¿A quién le marqué? Porque estaba solo cuando me caí del techo. ¿A quién le marqué? A mi pastor. Pastor, llega él, cuando lo primero que llega me dice, ¿no te dije que no te vayas? No te dije que me esperes. ¿Sabes lo que hizo el pastor? Vení, subí, me cargó a la camioneta, me llevó al hospital, me enyesaron. ¿Por qué es mi pastor? A pesar de que yo desobedecí y que sufrí las consecuencias, igual mi pastor, él cumplió su función de pastor. Me ayudó igual. Qué tremendo, ¿no? Qué lindo que es tener un pastor, ¿no? Qué lindo que es tener un pastor que a pesar de que uno se equivoque, lo ama igual. ¿No? Y a veces una vez un hermano me preguntó, si tu pastor se equivoca en algo, ¿vos lo vas a seguir? Le digo, mira, él se equivocó, yo me equivoqué en tantas cosas y me aguantó que él se equivoque en una. ¿Sabe por qué? Porque mi pastor se puede equivocar porque es hombre. Pero yo sé que él es de Dios y Dios lo puso para conducirme a mí. Y si en algo se está equivocando es porque Dios le está enseñando. Porque algo Dios le quiere enseñar. Porque, ¿saben qué, hermano? Lamentablemente, yo no sé si decir lamentablemente, pero ese trato del Señor, a veces nosotros los pastores, hay muchas cosas que aprendemos por los errores. Aprendemos cosas por los errores, porque nos equivocamos, y esas equivocaciones nos hacen aprender, y sufrimos malas consecuencias, porque a veces por ahí tomamos una mala decisión y hermanos que se apartan, hermanos que se enojan, y ahí se arma problema, y yo sé que tomé una mala decisión. Pero cuando un pastor se equivoca pasan muchas cosas. Lamentablemente a veces nosotros aprendemos así. Pero yo sé que si mi pastor se equivoca en alguna es porque Dios algo le va a enseñar. Seguro que algo le va a enseñar. Yo a mi pastor lo voy a seguir porque Él es mi pastor, el que Dios puso. El que Dios puso para mí, yo sé en mi corazón que Él es mi pastor. Amén. Amén. Así que, aunque se equivoque, quizás a veces, porque es un hombre, se puede equivocar. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que aprender a tener confianza. Tenemos que aprender a tener confianza en el Señor y en nuestro pastor. En nuestro pastor. Fíjense, le hago un ejemplo. Hay un pasaje muy lindo que todos los hermanos tienen hablando del pastor, ¿no? Que tienen un cuadro y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese pasaje está en muchos lados, ¿no? Del Salmo 23, ¿no? Todos lo saben, ese Salmo lo conocemos todos. Pero el Salmo 23 es largo, ¿eh? Yo creo que ningún hermano debe tener, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Ese pasaje no lo tiene. No lo quiere tener ahí colgado, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no. Poneme mejor Jehová mi pastor y nada me faltará. Es más lindo. Pero sin embargo, todo ese salmo lo escribió un pastor, que es el pastor que era el rey David, pero él lo escribió siendo oveja. Él se sentía oveja del Señor. Y él escribió, Jehová mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Esta oveja que está en el valle de sombra y de muerte, esta oveja no es la oveja perdida, ¿eh?
Porque la oveja perdida, el pastor no está, está por ahí, está dando vuelta. Quizá la está buscando. Pero este pasaje donde dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo, no es de la oveja perdida, sino que de la oveja que está con su pastor. Porque muchas veces un pastor tiene que sacar a sus ovejas a comer pastos en lugares peligrosos. Hay veces que uno hace que hermanos tomen decisiones que quizás son cuestionables. Que tomen la decisión de consagrar su vida al Señor. Y que hay veces que hay que hacer un costado un poco la familia. Hay veces, no siempre. ¿No? Y honrar al Señor. Porque aquel que ama más al Señor que su esposa, no tiene nada en el medio. Entonces Dios lo va a bendecir a ese hermano. Pero si hay un hermano que ama más a su esposa que al Señor, va a tener problemas. Porque su esposa lo va a pastorear. ¿Entienden? Si hay una hermana que ama más a su esposo que al Señor, en algún momento va a fracasar. En algún momento va a fracasar. ¿Por qué? Y a veces que el pastor de la congregación le enseña esas cosas a los hermanos. Y no es que no sea algo bíblico. La palabra de Dios dice, el que no aborrece padre o madre o hijo y por causa de mí no es digno de seguirme. Eso lo dijo el Señor. Es algo bíblico. Pero esa palabra aborrecer quiere decir amar menos, no quiere decir odiar. Pero que dice aborrecer. En ese pasaje, esa palabra en el original quiere decir amar menos. El que no ama menos a su madre y a su padre, menos que a mí, no es digno de mí. ¿Saben por qué? Porque amar algo más que al Señor, eso es idolatría. Si hay algo que está en mi corazón que tiene más valor que el Señor, ese algo es un ídolo. Un ídolo no es solamente una estatua de piedra que todos le adoran. Eso es muy poquito del concepto de lo que es un ídolo. Un ídolo es cuando alguien ama más algo que al Señor. Eso es un ídolo. Eso es idolatría. El Señor dice, corregid a vuestros hijos, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No, déjalo, ya va a entender. ¿Saben lo que dice la Biblia? Corrige al niño con vara porque no morirá. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? El que corrige a su hijo con vara salvará su alma. Y un pastor aconseja a una hermana, corríjalo con una varita, corríjalo. Ay no, pobrecito. No, ya va. Y ama más a su hijo que lo que Dios dice. Y la palabra dice, el que me ama, mis palabras guardará. Entonces, ¿a quién ama más esa hermana? Que no está dispuesta a corregir a su hijo con vara. ¿A quién ama más? Al hijo. Tiene un ídolo. ¿Cómo es su ídolo? Es chiquitito, chaparrito, su ídolo. Camina por ahí. Camina, habla, todo. No es como eso que dice el Salmo, que tiene oído. No, este tiene oído, oye y tiene boca y habla. Es un ídolo de eso. No lo conoce nadie ese, pero hoy lo conocemos. ¿Saben por qué? Porque ama más a ese que al Señor. Entonces, esa hermana o ese hermano no oye la voz de mando, no oye la voz de su pastor, no está dispuesto a obedecer. Es el mismo pastor que le dijo, acércate a Cristo que Él te va a perdonar, acércate a Cristo que Él te va a fortalecer. Vamos a leer la palabra y este es el mismo que nos sacó de muchas veces de los pozos, de los enredos, de situaciones difíciles. Es el mismo que hoy nos dice, corregilo con vara. Ahí ya no es mi pastor. ¿Por qué no? ¿Por qué ya ahí dejaste de oír la voz de mando? Y porque no te causa mucha alegría pegar a tu hijo. Pero esas cosas se hacen, ¿no?, a la manera de Dios. ¿No? El que ama, disciplina, dice la Biblia. ¿No? El que ama a su hijo lo disciplina como Dios disciplina a sus hijos y los ama. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el hijo que no es disciplinado es un bastardo. ¿Sabe lo que quiere decir bastardo? Un hijo no legítimo. Eso es un bastardo. Es como que si supongamos, ¿no?, que nunca ocurra,
mi esposa me engañó y tuvo un hijo con otro. Y ese hijo es un bastardo. La Biblia dice que el que no es disciplinado es un bastardo. Por eso Dios al que ama corrige y disciplina. Así que la disciplina es una manifestación de amor. Amén. Yo pensé que el pastor se enojó conmigo y me disciplinó. No, el pastor te ama, por eso te disciplinó. Porque la disciplina es una manifestación de amor. Pero el pastor en mi iglesia, el pastor nos ama mucho porque nos disciplina cada rato. Amén, gloria a Dios. Hay más hermanos sentados atrás que adelante. Y bueno, se ve que él los ama mucho. Porque los corrige, porque los disciplina. Amén. Entonces hay cosas que tenemos que aprender a ver y a conocer. Y saber que la voz de mando es importante. ¿Por qué es importante que yo sepa oír la voz de mando? Tesalonicenses, capítulo 4, dice que un día va a venir Jesucristo, que es nuestra esperanza, nuestra gran esperanza. Y que Él va a venir con voz de mando. Así que los que no aprendieron a oír la voz de mando, cuando Cristo venga con voz de mando, ni lo van a oír. Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, pero Él va a venir con voz de mando y ni lo van a oír, porque no conocen la voz de mando. Nunca se ejercitaron en la voz de mando. Nunca tuvieron confianza en la voz de mando. Los últimos tiempos, que fueron los más decisivos de Jesús, es donde más se vio el tiempo y la voz de mando. Porque Jesús empezó a hacer cosas que estaban como un poco desubicadas. Jesús de repente se juntó la multitud, estaba lleno de gente, ¿no? Donde Jesús estaba hablando y estaban los discípulos y estaban ahí y Jesús le dice a los discípulos, me voy a orar. Pero Jesús se juntó toda la gente, vamos a hacer una campaña, es el momento de predicar, es el mejor momento y vos te vas. Me voy. Se fue y no volvió más. ¿Cómo se va a ir en el mejor momento donde estaba lleno de gente y donde le podía haber hablado todo? Jesús hizo eso, se fue. Jesús siempre hace algo raro. Jesús agarró y en una le dice, a uno le dice, estaba ahí, estaban los fariseos, estaban todos ahí, le dice, tus pecados te son perdonados. Empezaron a murmurar todo. ¿Cómo va a decir eso? Solamente Dios puede decir eso. No, los discípulos habrán dicho, Jesús otra vez dijo algo. Se van a enojar todos. En la fiesta solemne de los tabernáculos, que era una fiesta de los fariseos donde agarraban agua y la llevaban al templo y lavaban toda la sangre, todo así simbólico, era como que íbamos, ¿sabe que cantaban ellos cuando hacían eso? Los fariseos llevaban el agua de un estanque y la llevaban y decían, un día tomaremos del agua de la salvación, decían ellos, y cantaban así. Era un acto solemne. Esa agua era algo muy importante, hablaba de un Salvador, que iban a tomar del agua de la salvación. ¿Saben lo que hizo Jesús en el momento más importante de eso? Se paró y dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. Jesús otra vez, los discípulos otra vez. En este mejor momento, el más solemne de los judíos, dice que Él es el agua. Jesús era especialista en esas cosas. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que ellos no entendían, porque Dios dice, ustedes no entienden, le decía Jesús. Después le abrió los entendimientos para que entiendan. No entendían, no era una cuestión de doctrina, ¿sabe que era una cuestión de confianza? Los discípulos le seguían porque confiaban en Él ya. En una Jesucristo dijo algo que tiró, ¡boom!, una bomba tiró Jesús. ¿Sabe lo que dijo? El que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe lo que era tomar sangre para los judíos? Un pecado tremendo. Estaba prohibidísimo tomar sangre, comer sangre y comer carne humana. No sé, era lo peor. Pero Jesús, ¡pum!, tiró esa bomba. La tiró ahí. Muchos se iban, dice la Biblia. Muchos se iban. Había un hombre que se llamaba Moisés, que cuando él llevaba al pueblo de Dios, hizo descender, ¿no?, pan del cielo, el maná. Jesús le dijo, yo no soy como ese pan que Moisés le dio, que descendía del cielo, que perecía. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de este pan ya no tendrá hambre jamás.
Mire que era como hablar mal de Moisés eso. Estás hablando mal de un hombre que era un referente de los judíos. Otra vez Jesús se mandó a ver a Jesús. Siempre decía cosas así. Pero su discípulo le seguía. Sus discípulos confiaban en él. En un momento un discípulo se ve que se puso a pensar que era Pedro y le dijo: Jesús, se fueron todos, como diciendo, en esta lo echaste todo. Con lo que dijiste ahora, esta fue lo máximo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse, le dijo. Pero Pedro lo conocía a Jesús. Pedro lo conocía porque las ovejas conocen al pastor y el pastor conoce a sus ovejas. ¿Saben lo que le dijo Pedro? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo en ti hay palabra de vida? Él lo conocía. Pedro fue el que dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías. Jesús le preguntó: ¿qué dicen? ¿Y quién dice que soy yo? Y uno dice que eres Elías, otro dice que eres Juan, y otro dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Imagínense que se pare su pastor acá y les diga a ustedes: ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Porque hay la opinión de mucha gente que pueden decir un montón de cosas de su pastor. Pero imagínense que su pastor se pare acá y le diga a ustedes hoy: ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Yo soy su pastor? Miren todo lo que hablamos. Que el pastor conoce, que el pastor aprueba lo que hacen sus ovejas. Que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Que las ovejas confían en su pastor. Que el pastor a veces las lleva a pastorear en lugares peligrosos. Y esto es bíblico, hermano, que el pastor los lleve a comer en lugares peligrosos es bíblico. En el mismo Salmo 23 dice: tú aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. ¿Quién los llevó a comer ahí? El pastor. ¿Los llevó a comer en presencia de quién? De los angustiadores. Así que la oveja miraba así, estaba el oso. Miraba así, estaba el león. Pero ¿sabe lo que hacía David? Agarraba al oso, lo mataba. La oveja miraba así, estaba el león. Y miraba para atrás, está mi pastor. Así que el león, seguí rugiendo si querés. Pero acá está mi pastor. Y el pastor quería ver, venía David, le cortaba la oreja. No sé si se entiende la expresión. David venía y ¿saben por qué? Porque estaba el pastor. Hay un gran error que a veces nosotros cometemos. A veces estamos en ese valle de sombra y de muerte. A veces estamos en presencia de nuestros angustiadores. Y miramos a nuestros angustiadores. Y lo miramos en nuestro pensamiento, en nuestros problemas. Pero no miramos a nuestro pastor. No vamos a buscar un consejo. Nos olvidamos que nuestro pastor está ahí. No, el pastor está preocupado. No va a tener tiempo para mí. ¿De quién es esa voz? ¿De quién es esa voz que le dice: no, el pastor está muy ocupado, no te va a atender, no te puede atender? Tiene la agenda llena, tiene muchos eventos. ¿De quién es esa voz? Amén. Así que cuando tenemos problemas y situaciones, tenemos que mirar a nuestros angustiadores, pero pongamos nuestra mirada en el pastor. Allá voy. Voy a buscar un consejo. Voy a pedirle al pastor que ore por mí. Voy a buscar su bendición. Voy a pedirle que ore por mí para que Dios me guarde. Voy a pedir para que ore por mí para que Dios me dé sabiduría para poder decidir. Voy a pedir, pero yo levanto la mirada. ¿Y a dónde miro? ¿A dónde está mi pastor? Porque aunque el león esté ahí,
el pastor va a estar dispuesto a defenderme. El pastor va a estar ahí con la vara, con el callado, con lo que sea. El verdadero pastor dice, yo mi vida doy por las ovejas. Si una oveja viene a pedirle ayuda a un pastor, el pastor lo va a ayudar. Seguro. Hermano, yo le digo, yo soy pastor. Y si hay algo que enternece el corazón de un pastor, es cuando una oveja viene y le pide ayuda. Si hay algo que ablanda su corazón, es cuando viene un hermano y le dice, pastor, ayúdame. Como que uno se siente insuficiente, ¿no? Y mientras que habla y mientras que hace, pide ayuda al Señor. Señor, guíame, porque yo solo no puedo. Si tú no me ayudas, yo no puedo ayudar a este hermano. ¿Saben lo que hace el pastor? Apela al reino de los cielos, apela a Dios y trae la unción de Dios para ayudarlo a usted, una oveja. A mí, una oveja. ¿Sabe qué? Yo, gracias a Dios, tengo un pastor. Yo, si hay algo que le doy gracias a Dios, es porque tengo un pastor. Ahora mi pastor está a miles de kilómetros. Pero si yo le marco y le digo, pastor, ayúdeme, él, no sé, mañana está acá. No sé cómo hace. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Y él me conoce a mí. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Cómo yo puedo decir que él me conoce? ¿Por qué la prueba de lo que estoy haciendo? Porque yo oí su voz y obedecí lo que él me dijo que haga. Vieron que Jesús dijo, cuando resucitó a Lázaro, dijo, yo sé que tú siempre me oyes. ¿Cómo sabían que siempre me oyes? Porque yo siempre hago lo que a ti te agrada. Yo sé que tú siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se paró y salió fuera. Lázaro resucitó. Resucitó un hombre. Pero ¿saben por qué? Porque él tenía una relación. Jesús era una oveja y el Padre era su pastor. Y tenía el respaldo del cielo. Cuando un hermano tiene un pastor, tiene el respaldo del cielo. Tiene el respaldo de Dios. Porque para poder tener autoridad hay que estar bajo autoridad.